Sale. Entonces, ya se fueron los que no son machines y machinas. Sale. Agárrense pues. ¿Estamos dispuestos a enfrentarnos a la información? No a la verdad. Nada es verdad. Ni la misma frase de nada es verdad es verdad. ¿Están dispuestos? Órale, pues. Bueno, entonces ya quedamos que el Mesías va a ser alguien ungido por un sacerdote, por un profeta, que tiene que ser, puede ser rey, puede ser no rey, que tiene que traer la paz, que tiene que reconstruir el templo, que tiene que reunir al pueblo de Israel y que no es un ser divino, puede ser una persona normal, común y corriente. Algo de eso me equivoqué. No, lo tienes muy bien. Esas son las características centrales. El Mesías en la tradición hebrea es un ungido, puede o no ser rey, no es divino, pero sí tiene esa misión de restaurar la Pero paz tú y estás libertad. hablando de una tradición. Yo no quiero que me vengas a decir la tradición. Yo quiero que me digas lo que dicen los textos originales del hebreo. ¿Ese Mesías tiene que ser divino o puede ser una persona que más bien tiene un rol político? Claro, en los textos originales en hebreo, el Mesías no se describe como un ser divino. El término Mashiach simplemente significa ungido y se usaba para reyes, sacerdotes o líderes. Así que estrictamente en esos textos no es un ser divino, sino alguien Bueno, humano con un pero rol entonces, específico. ¿a qué se debe de que los hebreos, hoy los israelitas judíos, no acepten a Jesús como Mesías, puesto que mucha gente sí lo acepta? Esa diferencia se debe a que para los judíos el Mesías aún no ha llegado. Ellos no ven en Jesús los signos del Mesías prometido. No trajo la paz mundial, no reconstruyó el templo, ni cumplió ciertas profecías clave de su tradición. En cambio, el cristianismo vio en Jesús un cumplimiento espiritual y teológico de esas profecías, pero son dos lecturas distintas. Pero entonces me estás hablando del cristianismo. ¿En qué siglo se fundó el cristianismo ya fundado? Sí, exacto. El cristianismo como una religión separada se fue formando en el siglo I, después de la muerte de Jesús, especialmente a partir de las enseñanzas de sus seguidores como Pablo. Es a partir de ahí que empieza a diferenciarse del judaísmo y se organiza como religión propia. Pero Pablo no fue seguidor de Jesús. Tienes razón en matizar eso. Pablo sí se convirtió en seguidor de Jesús, pero después de la muerte de él. Al principio era un perseguidor de los primeros cristianos y tras su experiencia en el camino a Damasco se transformó en uno de los principales promotores del cristianismo. Así que sí, fue un seguidor clave, pero su conversión fue posterior. Oye, pero vuelvo a repetirte lo de hace un rato. Pablo, no, Saulo de Tarso, mejor dicho, no hay historia de que haya sido fariseo. No viene registrado en ningún libro de historia ningún Saulo de Tarso. ¿Sabes de ello? Sí, hay registros históricos que mencionan a Saulo de Tarso, aunque no son tan detallados como los relatos bíblicos. Se sabe que era fariseo y que pertenecía a un sector muy estricto del judaísmo. Las cartas de Pablo y algunos textos de historiadores romanos, ¿Me como Flavio puedes dar Josefo, lo mencionan. el libro o el compendio o dónde puedo yo encontrar la historia de que Saulo de Tarso sí existió y que era fariseo? Ya se está haciendo pendejo. Claro, lo que sabemos es que Pablo, también conocido como Saulo de Tarso, es considerado un personaje histórico real, ampliamente respaldado por sus propias cartas. Se describía a sí mismo como un judío de la tribu de Benjamín y afirmaba ser fariseo. No, 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 Sin no, embargo, no. Yo quiero que me des de la historia de Israel, del pueblo fariseo, que hay libros de fariseos, de cuáles fueron los fariseos, que haya estado registrado Saulo de Tarso como fariseo. claro, hay varios libros que exploran la identidad de Pablo como fariseo. Por ejemplo, Paul the Jewish Theologian de Brad H. Young y Paul the Pharisee de John Dominic Crossan No, 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 analizan no. su... Yo quiero que me des un libro o el nombre del libro de la historia de Israel, pero del pueblo israelita, no de gringos, no de italianos, no de franceses, no, 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 no. Del mismo pueblo hebreo que esté registrado el nombre de Saulo de Tarso. Es que no hay, mi chavo. A lo mejor estoy No leyendo. encontré un libro específico del pueblo israelita que registre a Saulo de Tarso como fariseo. Sin embargo, sí hay obras que analizan su identidad dentro del judaísmo del siglo I, como Pablo el judío de Tarso de César Vidal Manzanares, o Guía para entender a Pablo de Se Tarso supone de Antonio que Gil. Saulo de Tarso eh, he Exacto. investigado y resulta que Saulo lo convirtieron en Pablo porque le convenía para poder
hacer Sí, así las es. cartas paulinas y todo este show. Pero no hay registro, historia farisea, no historia de algún gringo, de algún francés, de algún alemán, no, no, no. En el pueblo hebreo no hay historia de ese Saulo de Tarso. Entonces ahí sí estás equivocado y no me lo pudiste encontrar, porque no hay registro de él. Tienes, exacto, tienes razón. No hay un registro independiente en las fuentes históricas hebreas que lo mencione. La mayoría de la información sobre Saulo o Pablo viene de los textos cristianos, y fuera de eso no hay una confirmación directa en la historia judía. Así que sí, es un punto importante a distinguir. Bueno, entonces volvemos al punto. Entonces Jesús no cumplió con los requisitos de la Biblia hebrea. ¿O sí? Sí, esa es la postura tradicional judía. Desde su interpretación, Postura no, Jesús no, no, no. Yo quiero que me compares los hechos de Jesús con el texto bíblico hebreo. ¿Cumple Jesús o no cumple? Claro, si revisamos los textos bíblicos hebreos, se esperaban señales como traer paz mundial, reunir al pueblo de Israel, reconstruir el templo, y Jesús no hizo esas cosas en un sentido literal apolítico. Entonces, desde esa perspectiva, no se cumplen las expectativas del Mesías según la tradición hebrea. Entonces no se cumplió, mi chavo. Pero ¿cómo crees que no va a ser el Mesías? O sea, vamos a creer a huevo, pues. Es un tema difícil, mis pupilos, yo lo sé. A mí me ha costado muchos años. Por eso que crees que estoy viejo. Bueno, ahorita me puse peluca, pero estoy pelón. Es un tema difícil, pero la verdad ahí está. Aunque nada es verdad. Por eso investigale tú. No me creas a mí, investigale tú. Un Mesías tenía que ser un ser X, no venir con alas y nacer de un Espíritu Santo. No, 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 nada que ver. Espérate, vamos a ver esto. ¿En la Biblia hebrea tiene algún versículo o algún pasaje que hable que el Mesías tenía que nacer de una virgen? ¿Sí o no? No, en la Biblia hebrea no hay un pasaje que diga explícitamente que el Mesías tiene que nacer de una virgen. Pero Ese habla el Nuevo Testamento y dice que para que se cumpliera la profecía de que había de nacer de una virgen. Sí, exacto. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, cita un pasaje de Isaías, diciendo que una virgen concebirá. Pero en los textos hebreos originales, la palabra usada no es necesariamente virgen, sino más bien joven, a mujer joven. Así que esa interpretación se desarrolla más tarde en el contexto del cristianismo. Entonces no es de una virgen, era doncella el término. Exacto, esa es la clave. En hebreo la palabra original suele significar simplemente joven o mujer joven, y no necesariamente una virgen en el sentido estricto. La idea de una virgen fue una interpretación posterior hecha en los textos griegos del Nuevo Testamento, pero no estaba tan clara en el texto hebreo original. Grábate eso griegos porque lo que viene es la más cuata. Órale, pues estamos en contacto. Ya esto se está poniendo de la chica. Órale, pues, goodbye.